Hola, en este video vamos a trabajar el concepto de producción, de función de producción en el corto plazo, y este video es compartido por parte de la profesora Francisca Leguán, así que esto también le sirve a sus alumnos. Al final de este video ustedes podrán graficar la función de producción de las empresas de corto plazo, diferenciar el producto medio del producto marginal e integrar el concepto de rendimientos marginales decrecientes al análisis de la empresa. Pero la primera pregunta que podemos hacernos es ¿por qué existen las empresas? ¿Por qué simplemente no producimos todo lo que se necesita en nuestras casas? ¿Para qué tener empresas grandes? ¿Para qué tener empresas chicas? Y hay varias razones para esto. Em, pero en el fondo existen los costos de transacción. Es decir, este es un concepto que ustedes van a aprender más profundamente más adelante en su carrera. Pero los costos de transacción tienen que ver con los costos que existen entre los individuos cuando transan. Costos de incertidumbre, costos de escribir contratos, costos de buscar socios para hacer diferentes cosas. Entonces las empresas son una manera de internalizar todos estos costos que pueden ser muy considerables. Y la otra razón es porque existen economías de escala. Y en las economías de escala son que mientras más produces algo, mientras más grande eres, más eficientemente lo logras producir. Y esto es algo que vamos a ir profundizando a lo largo del semestre. ¿Ya? Por lo tanto, la razón principal por la que existen las empresas es porque existe un beneficio de un esfuerzo colaborativo. ¿Ya? Las empresas entonces buscan maximizar sus ganancias o riquezas minimizando los costos, Y cuando las empresas logran hacer eso, están produciendo bienes y servicios de forma eficiente. Por lo tanto, producción es cualquier actividad que crea utilidad presente o futura. Y la producción generalmente implica utilizar unos insumos y transformarlos en un producto que se puede vender. ¿Ya? Entonces la empresa toma los insumos y produce los bienes y servicios y vende esos bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios. Y donde compra los insumos, que generalmente son capital y trabajo, aunque hay más, pero generalmente se supone que son estos dos, es en el mercado de factores. Se llama que ese es el mercado de factores. ¿Ya? ¿Cuáles son esos factores? Bueno, hay talento empresarial, mano de obra, maquinaria, materias primas, energía, etcétera. Nosotros nos vamos a concentrar en dos, básicamente, que son capital y trabajo. ¿Ya? Capital y trabajo. Eh, ¿Cómo se combinan estos bienes y servicios en un producto? Se combinan a través de una función de producción. Es decir, la función de producción es una función matemática que transforma los insumos, capital y trabajo, a bienes, a cantidad de bienes que se producen y que se venden. ¿Ya? Es la máxima cantidad de producto que se puede obtener a partir de un conjunto determinado de insumos dado un nivel de tecnología. Entonces se dice que la tecnología es la forma como los insumos, es decir, el capital y trabajo, son transformados en producto final. ¿Ya? Entonces existen dos tipos de funciones de producción que vamos a tratar en esta parte del ramo. Una es a corto plazo y otra es a largo plazo. Y la única diferencia entre el corto y el largo plazo es que en el corto plazo uno de los insumos, en general el capital, está fijo. Es decir, en el corto plazo las empresas no pueden cambiar la cantidad de capital que tienen. En cambio, en el largo plazo sí pueden hacerlo. ¿Ya? Y vamos a asumir entonces que las empresas son lo más eficientes posibles en ambos casos. Es decir, las empresas como son maximizadoras van a buscar ser lo más eficiente posible. Entonces veamos cómo es esta función de producción en el corto plazo. Recordemos que como estamos en el corto plazo tenemos el nivel de capital fijo. Si el capital está fijo, si la empresa quiere aumentar su producción, tiene que aumentar la cantidad de trabajo que emplea. ¿Ya? Es la única manera de hacerlo. Entonces, vamos a hacer una función, un mapa. Voy a borrar esta camarita que está aquí. Y vamos a hacer una función en la cual tenemos trabajo en el eje X, el insumo, y cantidad en el eje Y. ¿Verdad? Entonces, cuando la empresa decide producir, eh, empieza a producir contratando un poquito de trabajo y eso genera un alto incremento en la cantidad. De hecho, se dice que hay rendimientos crecientes a escala, es decir, mientras más trabajadores contratas, va creciendo más y más rápidamente la cantidad que produce. Pero llega un punto en que la contratación de mayores trabajadores, mayor cantidad de trabajadores, empieza a aumentar la cantidad, pero en forma decreciente. Y la razón de esto es principalmente porque, como la cantidad de capital está fija, los trabajadores adicionales después de cierto punto no son tan productivos como lo eran los trabajadores iniciales que fueron contratados. Por lo tanto, la productividad empieza a ser cada vez menor, la productividad marginal, la productividad adicional. Y resulta que después de mucho tiempo, después de contratar muchos trabajadores, la cantidad puede incluso empezar a decaer.
Si pensamos, por ejemplo, que tener muchos trabajadores implica, por ejemplo, que la máquina se empiece a dañar o que los trabajadores se empiezan a tropezar los unos con los otros, etcétera. Recordando que estamos en el corto plazo y que la cantidad de trabajo está fijo, puede ser que uno llegue a contratar tal cantidad de trabajadores que la cantidad total deje de crecer, sino que empiece a decrecer a medida que vamos contratando más y más trabajo. ¿Ya? Esta función es la función de producción de corto plazo y tiene esta forma por la ley de los rendimientos decrecientes. Básicamente quiere decir que lo que agrega cada trabajador adicionalmente a la productividad o a la capacidad de producción de la empresa en términos de cantidad va siendo cada vez menor, sobre todo en esta segunda etapa. Con los otros insumos constantes, al agregar un insumo variable, el incremento de la producción dado por el insumo variable en algún punto comenzará a disminuir, ¿no? Entonces decimos que esta es la función de producción en el corto plazo, ¿no? Hasta el punto A hay una especialización del trabajo, es decir, en el punto A se dice que el trabajo es muy beneficioso para la empresa ir contratando trabajadores, pero a partir del punto A la cosa se pone un poco más complicada, ¿ya? Entre A y C las tareas son menos esenciales, hay detalles, digamos, que los trabajadores hacen. Es decir, hasta el punto A, cada trabajador hace un trabajo en específico. Pero entre A y C empezamos a ver que los trabajadores están compartiendo trabajos, ¿no? Y entonces empezamos a ver que la productividad va decayendo. Y a partir de C, los trabajadores se van estornando. Vamos a introducir dos conceptos adicionales, el producto medio y el producto marginal. El producto medio es cuánta cantidad en promedio, recordemos es cantidad en físico, cuánta cantidad en promedio produce cada trabajador. Y el producto marginal es cómo cambia la cantidad cuando cambia un trabajador. Al ver una cantidad pequeña del número de trabajadores, es decir, cómo cambia la cantidad producida cuando yo aumento mi cantidad de empleo en una unidad. ¿Ya? Vamos a ver cómo se ve esto en el gráfico. Resulta que la productividad media es la pendiente del rayo que va del origen a cualquier punto de la función de producción. Por lo tanto, si yo trazo un punto entre el origen, una recta, perdón, entre el origen y el punto B, la pendiente de esa recta va a ser la productividad media. Y la razón de eso es que la pendiente de esa recta es QB menos 0 sobre LB menos 0, y por lo tanto eso es igual a QB sobre LB, que es precisamente el producto medio en el punto B, ¿ya? Por otra parte, la pendiente de la tangente que hay en una recta es el producto marginal. Porque en ese caso, la pendiente de la tangente en cualquier punto de la función de producción nos dice cuál va a ser el aumento incremental de Q si yo aumento L en una pequeña cantidad, ¿ya? Entonces, si lo vemos así más en detalle, por ejemplo, en el punto B, la pendiente de una tangente, de la tangente en ese punto, viene a ser el incremento en la cantidad Q, QB más 1, dado un incremento en la cantidad de trabajo muy chico, ¿ya? Entonces, esa pendiente es una aproximación a lo que es la verdadera productividad marginal, que es el cambio en Q cuando aumento la cantidad de trabajo en una unidad, ¿ya? Entonces, lo importante aquí de recordar es que la pendiente de la tangente en cualquier punto es la productividad marginal y que la pendiente de la recta que une cualquier punto con el origen es la productividad media, ¿no? Entonces, ¿cómo se relacionan? Veamos, por ejemplo, podemos trazar varios puntos de la función de producción, ¿ya? Entonces, en el punto, por ejemplo, en el punto A, la pendiente, la productividad marginal alcanza su mayor valor. ¿Por qué? Porque la recta tangente en el punto A tiene la mayor pendiente de todas las rectas posibles. Y se ve que en el gráfico todas las demás tangentes de esta curva van a tener una pendiente positiva, pero menor a la pendiente que hay en el punto A. Por lo tanto, la productividad marginal del trabajo en el punto A, que es la pendiente de la recta tangente en cualquier punto, es la más alta que hay, ¿ya? En el punto C es 0, porque aquí la tangente de la función de producción en el punto C es plana. Por lo tanto, la recta tiene una pendiente plana y por lo tanto la productividad marginal, que es la pendiente de esa tangente, es 0, ¿ya? Entonces en A es su punto máximo, en C alcanza 0. Por la izquierda de A, la pendiente es menor a ese punto, al punto A, y por la derecha de A, la pendiente de la tangente es menor también a lo que existe en el punto A. Por lo tanto, la productividad marginal de trabajo es una curva así. De hecho, se vuelve negativa, porque recordemos que aquí la función de producción se hace negativa, y por lo tanto, a la derecha de C, la productividad marginal se hace negativa. Ahora, veamos qué pasa con la productividad media. La productividad media, recordemos que es la pendiente de la recta que une el origen con cualquiera de estos puntos, ¿ya? Entonces, en A, por ejemplo,
claramente la productividad media es menor a la productividad marginal, porque la pendiente de esta recta, que es la recta que une el origen con A, es mucho menor a la pendiente que es tangente a A, que va a ser una recta casi vertical. ¿Ah? Por lo tanto, en A, la pendiente de la recta es, la productividad media es menor a la marginal. Por otra parte, en B son iguales, porque en B la recta que une el origen con B es igual a la recta que es tangente en el punto B. Por lo tanto, la media y la marginal en B van a ser iguales. ¿Ah? Y en C, la productividad media va a ser positiva, porque es la pendiente de esta recta que une el origen con C, es una pendiente positiva, pero recordemos que la productividad marginal en C va a ser cero. Por lo tanto, la recta, la curva de la productividad media se ve un poquito así. Recordemos, en A la productividad media es menor a la productividad marginal, que es este punto. En B la productividad media es igual a la marginal porque la recta que une el origen con B es igual a la tangente, tiene la misma pendiente que la tangente, por lo tanto este es el punto B. Y en C la productividad media sigue siendo positiva porque es la pendiente de la recta que une el origen con el punto C, mientras que la productividad marginal es cero. Por lo tanto, la relación entre ambas curvas es esta. ¿Ya? Se dice entonces que en la etapa, hay tres etapas que podemos distinguir, la etapa 3, la etapa 2 y la etapa 1. En la etapa 2 se llama que es la etapa económica, porque los productores siempre elegirán estar ahí. Y la razón por la cual los productores elegirán estar ahí la vamos a ver en clase en más detalle, pero quiero que la lean en el libro también. ¿Por qué los consumidores, los productores, perdón, van a elegir la etapa 2? Vamos a terminar entonces el video. Al finalizar este video, ustedes podrán graficar la función de corto plazo, diferenciar el producto medio del producto marginal e integrar el concepto de rendimientos marginales decrecientes al análisis de la empresa. Entonces, aquí el objetivo principal de este video corto era introducirlos a los conceptos de productividad media y productividad marginal, función de producto medio y función de producto marginal. Ahora deberán continuar leyendo el capítulo 9 del Frank hasta llegar a la página 275, que es la página de la función de producción a largo plazo, que lo vamos a ver en otro video.